Desde el instante en que Maximiliano de Habsburgo puso pie en suelo mexicano, el aire se llenó de un presagio oscuro, como si la tierra misma supiera que una tormenta se avecinaba. No era solo un extranjero arribando con corona y cetro. Era la encarnación de un mundo lejano, imperial, que chocaría con la sangre ardiente de un México desgarrado por años de lucha, sueños rotos y una identidad por definir. Frente a él Benito Juárez, el hijo humilde de Oaxaca, un hombre moldeado por la adversidad y el fuego de la justicia. Se convirtió en el símbolo vivo de la resistencia a la ley y el anhelo profundo de un México libre. El choque de estas dos figuras no fue solo un enfrentamiento político o militar. Fue la colisión brutal de dos mundos opuestos, el viejo orden europeo y la joven república americana, el poder impuesto y el derecho popular, la nobleza extranjera y el pueblo mexicano. Maximiliano llegó a México con un ideal noble, aunque ingenuo, de modernizar y civilizar un país que veía sumido en la barbarie. Con él traía la pompa de la corte vienesa, el arte, la cultura y una visión europeizante que chocaba con la realidad mexicana. Él, un archiduque que nunca imaginó ser rey, pensaba en traer paz y progreso, pero ignoraba que México no era un tablero de ajedrez para sus sueños. Era un país marcado por heridas profundas, por un pasado colonial y por el ansia de quienes querían decidir su destino. Benito Juárez, en cambio, era un hombre hecho a pulso. Indígena zapoteca, huérfano desde niño, estudioso y dedicado a la ley y la reforma, Juárez había forjado su vida en la defensa de la soberanía nacional. Su lucha no era solo política. Era una lucha por la identidad, por el derecho a ser libres sin injerencias extranjeras ni imposiciones aristocráticas. Juárez encarnaba la república, la Constitución y la esperanza de un México soberano frente a las amenazas internas y externas. El enfrentamiento entre Maximiliano y Juárez era inevitable. Cuando el archiduque aceptó la corona del Segundo Imperio Mexicano, impulsado y apoyado por Napoleón III y sectores conservadores mexicanos, firmaba un destino de confrontación. Juárez, con su gobierno constitucional y su resistencia férrea, se convirtió en el enemigo a vencer. Las batallas no solo se libraban con armas, sino con ideas. Maximiliano promulgó reformas que sorprendieron incluso a sus aliados conservadores, como el apoyo a la abolición de la pena de muerte y la protección de los indígenas. Su visión, muchas veces ignorada o mal interpretada, mostraba a un monarca con deseos de justicia, pero sin entender que México necesitaba algo más que buenas intenciones, necesitaba legitimidad. Juárez, desde su exilio en el norte, organizaba la resistencia y mantenía vivo el fuego de la República. No podía permitir que un imperio extranjero arrebatara la soberanía de su país. Su liderazgo, austero y firme, lo llevó a construir una coalición entre liberales, campesinos y sectores progresistas que veían en él la única esperanza para evitar la restauración de un sistema colonial disfrazado de imperio. El país se partió en dos. Por un lado, la pompa imperial con sus castillos, banquetes y trajes europeos. Por otro, la lucha humilde y sacrificada de guerrilleros, campesinos y ciudadanos que creían en la justicia y en la libertad. En medio de esta división, la guerra se hizo brutal y la traición acechaba en cada esquina. Maximiliano, atrapado entre su idealismo y la realidad cruel, se volvió un símbolo trágico. Ni sus aliados conservadores lo apoyaban del todo, ni los liberales dejaban de pelear. Carlota, su esposa, una mujer de fuerte carácter y convicción, luchaba para sostener aquel sueño imperial, pero pronto la locura y la desesperación se apoderaron de ella. Juárez, mientras tanto, ganaba terreno poco a poco. Su resistencia política y militar logró desarticular el imperio, y con la ayuda de Estados Unidos, que había finalizado su propia guerra civil, recuperó fuerzas para finalmente poner fin a la aventura europea en suelo mexicano. Pero la victoria no fue limpia ni sencilla. La ejecución de Maximiliano en el Cerro de las Campanas marcó un antes y un después. Fue el momento en que el sueño imperial murió, y la República volvió a imponerse, aunque con cicatrices profundas. La historia de estos dos hombres es la historia de un México fracturado, de un país en busca de su alma. Uno representaba la nostalgia por un orden que ya no existía, el otro la esperanza y la tormenta del cambio. ¿Quién tuvo la razón? ¿El monarca europeo que quiso traer orden y civilización o el presidente indígena que defendió la soberanía y la justicia? La respuesta no es sencilla, porque ambos fueron víctimas y verdugos en un juego donde la historia mexicana se escribió con sangre, coraje y sacrificio. La historia de Maximiliano y Benito Juárez no es solo un duelo entre dos hombres, sino una batalla por el alma misma de México. Dos visiones irreconciliables que marcaron para siempre el destino de una nación dividida. Maximiliano, con sus sueños de grandeza y orden europeo, llegó a un país que lo recibió con esperanza y desconfianza.
No entendió que México no era un simple escenario para sus ideales, sino un pueblo que había sufrido demasiado para aceptar sin cuestionar. Juárez, por su parte, encarnaba la resistencia de un México que luchaba no solo por sobrevivir, sino por definirse a sí mismo. Era el hijo del pueblo, de raíces indígenas y de corazón de acero, que sabía que la verdadera batalla estaba en preservar la soberanía y la justicia. Ambos estaban destinados a chocar, y aunque la historia suele poner a uno como héroe y al otro como villano, la verdad es que en esa colisión hubo humanidad, errores, traiciones, valentía y tragedia. En el siguiente capítulo veremos cómo se desenvuelve ese choque, cómo cada uno enfrentó la realidad y cómo sus decisiones moldearon el futuro de México, porque en esa lucha no solo se definió un gobierno, sino la esencia misma de lo que México es hoy. La guerra entre Maximiliano y Juárez se tornó implacable. Las fuerzas imperiales parecían tener la ventaja en lo militar, apoyadas por Francia y por los sectores conservadores mexicanos que anhelaban regresar a un orden antiguo. Sin embargo, la determinación de Juárez y la resistencia popular se mantenían firmes. Era más que un conflicto armado, era una lucha de ideales. Maximiliano, consciente de que su corona pendía de un hilo, intentaba maniobrar entre el poder francés y sus convicciones personales. No era un tirano ni un déspota, quería ser un rey justo, un monarca que respetara las leyes y protegiera a los más vulnerables. Pero su trono estaba construido sobre arenas movedizas. Sus intentos de implementar reformas liberales, como la abolición de la pena de muerte y la protección de los indígenas, solo le granjearon enemigos de ambos bandos. Los conservadores desconfiaban de sus medidas y los liberales no lo reconocían como legítimo. Carlota, su esposa, viajó a Europa para pedir ayuda, pero la suerte ya estaba echada. La retirada de las tropas francesas dejó a Maximiliano solo frente al avance implacable del ejército republicano. La desesperación se apoderó de Carlota y sus cartas a Napoleón Tetestero, llenas de súplicas y promesas, quedaron sin respuesta. Mientras tanto, Juárez consolidaba su gobierno en el norte, ganando reconocimiento internacional y fortaleciendo su causa. Con la victoria de la Unión en Estados Unidos, la presión sobre Francia para abandonar México fue definitiva. Juárez era el símbolo de la resistencia legítima, la esperanza para un México libre y soberano. El cerco sobre Maximiliano se cerró. La batalla final en Querétaro fue una derrota definitiva para el imperio. Capturado, el archiduque fue juzgado y condenado a muerte, en un acto que conmocionó al mundo. Su ejecución en el Cerro de las Campanas fue la última página de un capítulo marcado por la tragedia, pero también por el coraje y la determinación. Juárez, aunque victorioso, pagó un precio alto. La guerra había dejado cicatrices profundas en México. Su presidencia, marcada por la reconstrucción y las reformas liberales, buscó sanar las heridas, pero también enfrentó la oposición y la inestabilidad. Fue un hombre que, a pesar de sus ideales, debió navegar en aguas turbulentas de la política y la traición. El choque entre Maximiliano y Juárez fue más que un enfrentamiento personal. Fue la lucha de dos visiones del mundo que definieron el rumbo de México. Uno representaba la nostalgia de un imperio que no pudo ser. El otro, la perseverancia de un pueblo que luchó por su libertad. En esa colisión no hubo vencedores absolutos, solo sobrevivientes marcados por la historia. La pregunta que queda es, ¿quién tuvo la razón? ¿El monarca extranjero con sueños imposibles o el líder indígena que defendió la república a costa de todo? La respuesta, como la historia misma, es compleja, pero en la memoria de México, ambos dejaron una huella imborrable, un legado que sigue resonando en cada rincón de esta nación. El tiempo ha pasado, pero la sombra de Maximiliano y Benito Juárez sigue presente en México. Dos hombres, dos mundos, dos destinos entrelazados por la historia. Uno soñó con corona y cetro, el otro con leyes y libertad. Ambos pagaron un precio alto. Ambos cambiaron para siempre el rumbo de la nación. En cada calle, en cada plaza, en cada rincón de México, resuena ese choque de ideales. La tragedia del imperio y la fuerza de la república son la esencia misma de un país que aprendió a levantarse entre ruinas, a luchar por su voz y a definir su identidad. ¿Quién tuvo la razón? Quizás ninguno, o tal vez los dos, porque México no es solo la historia de un hombre, sino el resultado de la lucha constante entre sueños y realidades, entre pasado y futuro. Y mientras sigamos recordando, aprendiendo y cuestionando, la historia de Maximiliano y Juárez seguirá viva, como un espejo que refleja la complejidad de nuestro ser nacional. La sangre de Maximiliano aún no se había secado sobre la tierra del Cerro de las Campanas cuando su figura, derrotada pero digna, comenzó a transformarse en leyenda. La noticia de su ejecución no tardó en atravesar el océano, sacudiendo a Europa con la fuerza de una tragedia griega. Para algunos fue el final justo de un invasor extranjero.
Para otros, el martirio de un idealista abandonado por los mismos que lo empujaron al abismo. Pero en el centro de la tormenta quedaba una figura aún más trágica, la emperatriz Carlota. Mientras Maximiliano era capturado en Querétaro, Carlota aún recorría desesperadamente los salones de Europa, implorando ayuda, invocando alianzas, suplicando auxilio a reyes y papas que ya habían dado la espalda a México. En cada encuentro dejaba trozos de su alma. Su voz, antes firme y diplomática, se volvía temblorosa. Sus ojos, antes brillantes, empezaban a reflejar una oscuridad que no venía de fuera, sino de lo profundo de su ser. Primero fue París. Allí buscó al emperador Napoleón III, el mismo que había colocado a Maximiliano en el trono con promesas de gloria y respaldo. Carlota, vestida con todo el decoro de una soberana, cayó de rodillas ante él. Lloró, suplicó, le recordó su promesa, le habló del honor, de la lealtad, del destino. Pero el emperador francés, presionado por sus propios fracasos en Europa y las exigencias de los Estados Unidos tras la guerra civil, la despidió con evasivas, prometiendo lo que sabía que no cumpliría. Después fue Roma. Carlota buscó al Papa Pío IX, con quien esperaba encontrar consuelo y apoyo espiritual. Pero hasta la Santa Sede se mostró reticente. México era un polvorín, y nadie quería involucrarse en un conflicto que ya parecía perdido. Los diplomáticos hablaban con frases cuidadosamente vacías, los cardenales se escabullían por los corredores del Vaticano y la emperatriz quedó sola, frente a la enormidad de un mundo que se cerraba como una trampa. Y fue entonces cuando comenzó la caída. No fue abrupta, fue lenta, como el agua que se filtra por una grieta en la roca hasta quebrarla por dentro. Carlota empezó a hablar sola, a repetir los mismos discursos una y otra vez, como si no pudiera aceptar que nadie la escuchaba. A mirar fijamente por las ventanas, como si esperara ver llegar a Maximiliano montado en un caballo blanco. Soñaba con cartas que nunca llegaron, con respuestas que nadie escribió. Los médicos comenzaron a murmurar palabras como histeria y trastorno mental. Se habló de agotamiento, de nervios rotos, de melancolía profunda. Pero quienes conocieron a Carlota sabían que lo que la quebró no fue una enfermedad, sino el dolor. El profundo, insoportable, absoluto dolor de ver cómo todo por lo que había luchado se desmoronaba. Fue llevada a Bélgica, su tierra natal, pero no como una reina victoriosa, sino como un espectro. El rey Leopoldo II, su hermano, ordenó que la recluyeran en el castillo de Bouchout, un lugar apartado y silencioso, rodeado de jardines fríos y muros altos. Allí pasaría el resto de sus días, más de 60 años, viviendo en un mundo alterno donde Maximiliano aún estaba vivo, donde el imperio mexicano aún existía, donde las promesas aún podían cumplirse. Nunca volvió a pisar México. Y mientras Carlota se perdía en sus propias sombras, México intentaba volver a respirar. Benito Juárez, pese a su victoria, no disfrutó de un triunfo glorioso. Heredó un país dividido, arrasado, con ciudades en ruinas y campos convertidos en cementerios. La guerra contra el imperio había sido solo una de las muchas batallas. Ahora comenzaba la más difícil: reconstruir una nación. Juárez trabajó incansablemente por la consolidación de las leyes de reforma. Separó la Iglesia del Estado, impulsó la educación laica, reorganizó la hacienda pública. Pero cada paso encontraba resistencia. Los viejos poderes no habían desaparecido, solo se habían ocultado, esperando el momento de contraatacar. Su presidencia fue un camino lleno de trampas, donde la traición y la desilusión eran moneda común. Aún así resistió, como lo había hecho durante toda su vida. El niño zapoteca que cruzó a pie las montañas para estudiar se había convertido en el símbolo viviente de una república forjada a sangre y fuego. Su austeridad, su tenacidad y su férrea voluntad lo convirtieron en una figura casi mítica, pero también pagó el precio de esa grandeza: la soledad, el desgaste físico, las críticas implacables. La figura de Juárez fue creciendo mientras la de Maximiliano se convertía en mármol. En Europa muchos comenzaron a pintar al archiduque como un mártir romántico, un hombre adelantado a su tiempo, víctima de su propia nobleza. Algunos incluso cuestionaron su ejecución, preguntándose si no habría sido mejor perdonarle la vida. En México, en cambio, la opinión estaba dividida. Para unos había sido un invasor, para otros un soñador que pagó caro por haberse dejado utilizar. La historia rara vez es justa con sus protagonistas. Los años pasaron, pero el recuerdo del imperio maldito nunca desapareció del todo. En las calles de Ciudad de México, el castillo de Chapultepec quedó como una huella viva de aquel intento fallido de monarquía.
Sus muros, que una vez alojaron bailes y recepciones imperiales, ahora se alzaban silenciosos, como testigos de un pasado que aún dolía. Y aunque Carlota jamás regresó a México, su nombre siguió flotando entre susurros. Se decía que hablaba con los árboles, que escribía cartas dirigidas a Maximiliano todos los días, que dormía abrazando un retrato suyo. Nadie supo con certeza cuánto entendía del mundo real. Pero quizás eso era lo menos importante, porque en su mente el imperio aún vivía. En su mente Maximiliano aún gobernaba. En su mente la traición nunca había ocurrido. Algunos dicen que el castillo donde vivió sus últimos días se llenaba de ecos, que sus pasos podían oírse en las noches de invierno, que las velas se apagaban solas, que la emperatriz caminaba por los pasillos hablando en español, buscando a su esposo, buscando a México. Y así, la locura de Carlota dejó de ser vista como una maldición. Era su forma de resistir al olvido, su manera de conservar vivo lo que el mundo había destruido. Los siglos pasan, pero hay historias que se niegan a morir. En México, la figura de Maximiliano aún se pasea por los corredores del castillo de Chapultepec, entre espejos antiguos y retratos empolvados. A veces, en las noches más silenciosas, parece que la brisa trae consigo los ecos de un vals imperial o el crujir de las botas de un archiduque austríaco que quiso ser mexicano sin entender del todo lo que eso significaba. Carlota, la emperatriz rota, sigue viva en la memoria como una sombra elegante y triste. En Bélgica, su castillo aún guarda el silencio de sus gritos ahogados, de sus cartas nunca contestadas, de su fe quebrada. Ella fue más que la esposa de un emperador. Fue el alma de un proyecto condenado. El símbolo humano del delirio de las coronas europeas que aún creían poder dictar destinos en tierras ajenas. Su locura fue el espejo de una época, el precio de una ambición que confundió amor con política, deber con sacrificio. Y Juárez. Juárez permanece de pie. En cada escuela, en cada libro, en cada discurso que habla de soberanía y legalidad. Pero no como una estatua fría, sino como un hombre real, lleno de contradicciones, de aciertos y errores. Fue un símbolo, sí, pero también un ser humano que supo sufrir, callar, resistir. Su legado es más que leyes. Es la demostración de que un hombre nacido en la pobreza, indígena, huérfano y sin privilegios, puede enfrentar a emperadores y reyes, y vencer. Hoy, México es el resultado de ese choque violento entre sueños imperiales y anhelos de libertad. No puede entenderse sin la figura trágica de Maximiliano, sin la dignidad incorruptible de Juárez, sin la locura eterna de Carlota. Fueron los protagonistas de un drama histórico cuyas heridas aún supuran en el alma del país. Porque México no olvida. México transforma su dolor en cultura, su tragedia en identidad. Y mientras haya quienes escuchen esta historia, quienes se pregunten si Maximiliano merecía morir, si Juárez fue demasiado implacable, si Carlota alguna vez volvió a ser ella misma, entonces esta historia seguirá viva, viva en cada piedra del Cerro de las Campanas, viva en cada aula donde un niño aprende quién fue Juárez, viva en cada noche en que el castillo de Chapultepec duerme, pero no descansa, porque hay imperios que se borran, pero hay recuerdos que se quedan para siempre.